Estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás alimento para tu espíritu, ánimo para tu alma y sabiduría para tu mente. Somos Mujeres Oreb, un ministerio dedicado al desarrollo espiritual de la mujer. Juntas, estudiamos las verdades que nos conducen a la plenitud. Conocemos a Dios más y mejor. Descubrimos lo que Él dice acerca de nosotras. Entendemos sus planes para nuestra vida. Aprendemos a confiar en Él y compartimos ánimo y esperanza de mujer a mujer. Te damos la bienvenida y disfrutemos unidas esta bendición. Bienvenidas, amigas queridas. Gracias a Dios nuevamente por estar reunidas en este martes de Mujeres Oreb. Gracias a Dios por la bendición que nos da de poder seguir estudiando su palabra y caminar en medio de esta pandemia, tomadas de la mano unas a otras, así digitalmente, virtualmente, y sobre todo tomadas de la mano de nuestro Dios para que Él nos siga enseñando. Las felicito, me felicito porque seguimos pegadas a nuestro Señor en este tiempo. Cuánta falta nos hace su palabra, cuánta falta nos hace la sabiduría que viene de lo alto. Y por eso hoy estamos reunidas, porque buscamos que el Señor nos hable. Le necesitamos, amadas hermanas. Vamos a orar para pedir al Señor que Él nos hable en este martes. Gracias, Señor, por esta reunión que tú nos concedes. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, porque nos das tu palabra, Señor, para alimentarnos. Te suplico que venga, Señor, a nuestros corazones, que traiga semillas de bendición, que den fruto, Señor, en nuestra vida. Te lo suplico por Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amadas. Pues continuamos con nuestra serie Inmunes con la armadura de Dios. Interrumpimos la semana pasada, tuvimos actividades hermosas como iglesia en donde pudimos reflexionar en esa semana del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí como mujeres no fue la excepción, tuvimos la oportunidad de reflexionar en este tema también. Y hoy regresamos con nuestra serie. Ya nos queda muy poquito para terminar el estudio de la armadura de Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios en este momento. Las invito a que cantemos este canto hermoso, favorito de muchas de nosotras, compuesto por una mujer Oreb. Es un poema que escribió mi hermanita Mari Garamonte y luego Eli le puso música y ahora nos lo presentan así en un video cantado, precioso también por algunas mujeres Oreb. Cantemos, gocémonos, digámosle al Señor, ya no me afano. Desde que hallé tu amor, negué mi nombre y te sigo. Eres mi roca y mi luz, eres mi escudo y mi espada, eres mi fuerza, Jesús, la persona más amada, porque moriste por mí y venciste a la muerte, porque vives hoy en mí.
Amén. Ya no me afano, así es, porque estamos con el Señor y aunque hubiera muchas razones en este mundo para afanarnos, nosotras confiamos en nuestro Padre Celestial. Y seguimos poniéndonos todos los artículos, estos elementos de la armadura de Dios, esta armadura que es su armadura y el Señor nos la provee, nos la presta, la pone a nuestra disposición para que nosotras podamos vencer también en todas nuestras luchas. Vaya que necesitamos, ¿verdad? La armadura de Dios que nos haga inmunes, no solo en medio de estas pruebas de esta pandemia, sino a lo largo de toda nuestra vida, la inmunidad que necesitamos en nuestro Dios. Y hoy vamos a ver un elemento más. Vamos al capítulo 10, la palabra que me hace inmune. La palabra que me hace inmune. Efesios 6, versículo 17, la parte B dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana pasada estábamos mirando el yelmo de la salvación y, bueno, hace 15 días, estuvimos estudiando el yelmo de la salvación y en el mismo versículo juntito dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, imaginémonos un soldado ya bien listo con todo ese outfit de soldado, su bonito cinto, su lustrosa coraza, el super fancy yelmo, el escudo de última tecnología y las versátiles sandalias todoterreno. Todo esto que hemos estado estudiando, ¿verdad? Bueno, ya está listo el soldado con todo su super outfit, le da beso a su esposa y se va a la chamba, o sea, a la batalla, como dijimos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le hace falta? Le hace falta algo, ¿no? De todo esto que dijimos. Claro, su espada. La espada, imagínate en la batalla con todo su insuperable equipo, pero sin espada. Es como cuando se te olvida llevar el lápiz, no sé, cuando eras niña alguna vez te pasó, se te olvidó llevar el lápiz a la escuela y la maestra nos decía, te fuiste a la guerra sin fusil, chamaca, ¿verdad? Bueno, un soldado sin espada es muy vulnerable. Tiene elementos de defensa, sí, pero ¿cómo detiene al enemigo? Por esto Pablo completa la figura de la armadura de Dios con la indispensable espada. Esta espada que no solo complementa el resto de la armadura, sino que va a resultar el sostén de todo el equipo. Pablo se inspiró en la espada, como ya hemos hablado de todos los elementos, se inspiró en los elementos de un soldado romano, en la espada romana que se llamaba gladius, de ahí viene la palabra gladiador. Bueno, esta arma era corta, apenas un medio metro de largo, pero llegó a ser conocida en aquel tiempo como la espada que conquistó el mundo. Era un arma muy temida por sus características en el combate cuerpo a cuerpo. Su hoja de doble filo causaba estragos entre los enemigos desprotegidos. Cuando no traían armadura, pues definitivamente era mortal e incluso podía atravesar armaduras de metal por la punta cónica que tenía. Características de esta espada que la hicieron ser temida en aquellos tiempos como la espada que conquistó el mundo. Muy importante ese elemento en el que se inspiró Pablo, pero la espada a lo largo de la historia tiene una importancia. Hay personajes históricos o de ficción cuyas identidades están directamente asociadas con su espada, como el rey Arturo, ¿verdad? ¿Cuántas no conocen esta historia del rey Arturo y su legendaria espada Excalibur, la espada en la piedra y todo aquello, ¿verdad? Bueno, otro personaje, el Cid Campeador, él es famoso por su espada tizona. Su afilada era una espada larga, espada llamada tizona. Otro personaje, William Wallace y su poderosa espada escocesa. ¿Quién puede recordar a William Wallace sin una espada en su mano, verdad? Y otro muy famoso, el Zorro, y su inseparable espada con la que dejaba una Z como marca. La espada es tan importante para los guerreros que llegó a ser parte o llega a ser parte de sí mismo, como una extensión de su propio brazo del guerrero. Tal vez sea por ello que recordamos el nombre de la espada de todos estos o los recordamos con su espada y no recordamos su calzado o su cinturón, sino recordamos su espada como parte del mismo guerrero. Este es el elemento en el que se inspira Pablo. Hemos explicado que todos los artículos de la armadura de Dios, se relacionan entre sí. Y la espada del Espíritu
también se relaciona con todos los elementos de la armadura. Vamos a decir que la espada es el lado activo, en donde encuentran su sustento todos los demás elementos que ya hemos estudiado. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el soporte de nuestra defensa, es el sustento de nuestra estrategia y es la guía para nuestra victoria. Si no tenemos espada, si no tenemos la espada que es la palabra de Dios, el resto de la armadura no cumple con eficiencia sus funciones. Lo explico así, mira, por ejemplo, el yelmo de la salvación que protege nuestros pensamientos. ¿Con qué argumentos se protegen nuestros pensamientos? Pues con el mensaje del evangelio escrito en la palabra de Dios. La espada se relaciona con el yelmo de la salvación. El cinto de la verdad, del que ya también hablamos. ¿De dónde toma la verdad? Pues de la palabra de Dios. Y la coraza de justicia, acá en el pecho y la espalda. ¿Cómo conocimos el evangelio que nos hizo justificadas por la fe? ¿De dónde lo sacamos esto? De la palabra de Dios. Solo por decir algunas explicaciones, ¿verdad? Porque hay una gran relación entre la espada del Espíritu y el resto de nuestra armadura. La palabra de Dios nos enseña todo lo que necesitamos para vivir como vencedoras. La espada, la palabra de Dios. Pues vamos a ver 5 puntos en esta mañana. Espero no irme muy largo y si sí, pues hermanita, usted siga ahí haciendo sus quehaceres y siga escuchando. No se me desespere porque hay mucha enseñanza para nosotros en este tema que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 1, la palabra que es inspirada por Dios para hacerme inmune. Esta es una primera característica que reconocemos en esta espada, que es inspirada por Dios. Se llama precisamente la espada del Espíritu, así es como dice Pablo, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le llama la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es un regalo que Dios nos da para ayudarnos a ser inmunes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y empieza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego tiene un propósito, ¿verdad? Dice que es útil. La espada del Espíritu es lo que Dios dice. Oiga, qué tremendo, qué importante, lo que Dios dice. Esta es la gran arma puesta en las manos del creyente, inspirada por Dios para hacernos inmunes. Es un regalo que Dios nos hace, un tesoro que nos da para que tengamos inmunidad. Es la espada del Espíritu, dice Pablo, porque es el Espíritu Santo quien la inspiró. Pero también es la espada del Espíritu Santo porque es justamente el Espíritu Santo quien nos guía para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Dios nos la proporciona y la pone a nuestra mano y luego nos capacita para usarla. Es Dios a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que nos recuerda la palabra y que nos ayuda a aplicarla a nuestras vivencias. No solo entonces la ha inspirado, sino que la ha preservado y ha hecho que llegue hasta nuestras manos. Y luego su Espíritu se encarga de explicárnosla, de enseñárnosla, de guiarnos, de recordárnosla, de apoyarnos para que la apliquemos a nuestra vida. Es la espada del Espíritu en todo sentido, porque es de Dios, pero la pone a nuestro alcance. Creo que todas podemos compartir testimonios de cómo en determinado momento crítico de nuestra vida, el Espíritu Santo trajo la palabra para alumbrar nuestra mente, animarnos tal vez, o enderezarnos, o confortarnos. Nos iluminó con su palabra. Tal vez hayamos experimentado esto en algún momento al vernos asaltadas por lo que Pablo llama los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Con esos que quiere desanimarnos, tentarnos o hacernos dudar, en fin, engañarnos. Pero han sido derribados esos argumentos por un pasaje de la Escritura que vino
a nuestra mente. ¿Cómo llegó esto? Fue el Espíritu Santo, la espada del Espíritu Santo que en ese momento se puso a nuestro alcance para librarnos. Entonces es la espada del Espíritu, no solo porque es originada por Él como el autor de la palabra, sino porque es el Espíritu el que hace que nuestra mente la tenga presente y nos ayuda a que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Dios provee su palabra cuando la necesitamos. Miren cómo lo dijo el Señor Jesús en Mateo 10:19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dios provee su palabra cuando la necesitamos. Dios provee su palabra como una fuente de luz, nos ilumina y da dirección en nuestra vida. Es una herramienta de Dios insuperable para ayudarnos a llevar una vida plena. Dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios provee su palabra para perfeccionarnos. Podemos tener plena confianza en el hecho de que su palabra es precisa, verdadera y perfecta, y que Dios la provee para nuestro crecimiento y madurez. Dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios provee su palabra para librarnos de la destrucción, nos guía a través de ella para que no nos equivoquemos por las sendas que necesitamos andar. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fueron destruidos? Porque no hicieron caso a la palabra. Pero la palabra es dada justamente para evitar nuestra destrucción. Y Dios provee su palabra para que vivamos felices. Dice Lucas 11:28. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos felices cuando seguimos la palabra. Esta lumbrera que ilumina nuestro camino, este elemento que ha sido creado para nuestra santificación, para nuestra madurez, para nuestro perfeccionamiento. Es útil, ¿verdad? Dice también en Timoteo que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Miren lo que dijo Martín Lutero. Hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las sagradas escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como la que ha de venir. Ándele, qué tremenda declaración de Martín Lutero. No necesito más, ni sueños, ni visiones, ni ángeles. Con la palabra de Dios tengo suficiente, tengo lo que necesito para saber qué hacer en esta vida y en la que ha de venir. Hermosa esta primera enseñanza acerca de nuestra espada, de la espada del Espíritu. Es un regalo de Dios, es inspirada por Dios y puesta a nuestro alcance para nuestra bendición. No necesitamos más que ella, es un precioso tesoro. El salmista en el Salmo 19:7-8 dice, las grandes utilidades que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra inspirada por Dios para hacerme inmune es la espada del Espíritu. Que la palabra de Dios sea nuestro manual de vida, amadas. Usemos esa espada, valorémosla en todo lo que vale. Y número 2, la palabra que penetra mi espíritu para hacerme inmune. Vean el poder de la Escritura. La palabra de Dios es inmunidad para nuestra propia batalla interior. Todos los comentaristas bíblicos nos hacen notar que de todas las piezas que Pablo elige para hablar de la armadura espiritual, la espada es el único elemento que sirve para atacar. Una filosa espada no está hecha solo para protección o defensa, como lo es el escudo o como lo es la coraza, el yelmo del que ya hablamos. La espada está hecha para derribar enemigos, para someter oponentes, para exterminar peligros. Los demás elementos son parte de una defensa pasiva, pero la espada es parte de una estrategia activa para obtener victorias. La batalla de la que estamos hablando, en su gran mayoría se da dentro de nosotras mismas. Es
ahí en nuestra propia mente y corazón que la espada del Espíritu tiene un gran territorio donde necesita ser esgrimida. Ahí es donde más la necesitamos, en donde libramos las más duras batallas, en donde el enemigo más nos ataca. Y ahí es donde las victorias nos transforman en verdaderas vencedoras. La espada del Espíritu es el arma que Dios nos provee para que podamos vencer. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como el bisturí de Dios, que realiza cirugías en nuestro espíritu. Cuando la dejamos penetrar sin resistencia, incide hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros traumas, en nuestros sueños, en nuestros enojos, en nuestros intereses, en nuestros valores, en nuestras creencias. Con su filo penetra y separa lo bueno de lo malo, extirpa lo que hace daño, limpia lo que se ha descompuesto. Por eso tiene este filo, ¿verdad? Por eso se reconoce como una espada, porque es filosa, tiene este poder quirúrgico. Al apóstol Pablo le pareció excelente utilizar una analogía militar para hablarnos de la lucha cristiana. Y describió que dentro de nosotros hay una gran batalla, que hay pensamientos y actitudes que debemos vencer. De la misma manera que un soldado usa sus armas para derrotar al enemigo, así dice que necesitamos usar la palabra de Dios dentro de nosotros para vencer al enemigo. Así debemos utilizar la palabra de Dios como nuestra arma para discernir esos pensamientos y actitudes que son contrarios al plan y a la verdad de Dios. Y usar esta espada para confrontar, para someter, para erradicar esas actitudes y pensamientos. Esta es la más grande batalla en nuestra vida cristiana. Allí, contra nuestros propios pensamientos, creencias, valores, sentimientos. Y es ahí donde debemos usar esta poderosa y efectiva arma ofensiva. Dice hermoso, 2 Corintios 10, 3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 3-5. Nuestras armas no son carnales. Nuestra arma es la palabra de Dios, no nuestra picudísima palabrería, ni nuestra picudísima lógica, nuestros excelentes argumentos humanos, nuestras brillantes ideas. Nuestras armas para hacer huir al enemigo son las convicciones que vienen de la palabra de Dios. Necesitamos recurrir a la palabra, a la espada del Espíritu, para confrontar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Lo que más puede aborrecer nuestro enemigo es la verdad. La luz le hace huir. La verdad de la palabra de Dios, que sea esta, la palabra de Dios, la que venza siempre en nuestra propia batalla interior. Vea cómo esta arma de la que está hablando Pablo, este elemento tan importante del que está hablando Pablo, de nuestra armadura, es un elemento que vamos a usar en nuestros propios pensamientos y es poderoso para derribar todo argumento. Número 3. La palabra que aprendo a manejar con eficiencia para ser inmune. Bueno, porque ya vimos que es inspirada por Dios, que la pone a nuestro alcance, ya vimos el poder que tiene dentro de nuestra propia batalla interior, pero ahora hay que ver que es importante saber usar la espada, aprender a manejarla con eficiencia. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le da un consejo a este joven y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Necesitamos aprender a esgrimir nuestra espada. Esgrimir es el arte, ¿verdad? De usar correctamente una espada. Bueno, necesitamos aprender a esgrimir eficientemente esta espada. Mire, si contamos con todo el resto de la armadura, bien bonito, ¿verdad? Como vimos al principio, el soldado con su gran outfit de soldado, pero en cuanto al manejo de la espada no andamos muy bien, nos vamos a convertir simplemente en un blanco en la batalla. Muy bien equipaditas, pero blanco al fin. La potente espada del Espíritu es la que nos va a dar la capacidad de destruir todas y cada una de las estrategias que pueda tener nuestro enemigo. Nada puede contra su filo y capacidad. Como hijas de Dios tenemos la responsabilidad y el deber de saber usar su palabra, así como un soldado su espada, para que con ella, con la palabra de Dios, podamos derribar todo ataque del enemigo. Los soldados romanos no podían ser enviados a la batalla sin tener un amplio entrenamiento en el uso del gladius, de esta espada que se llamaba gladius. Primero, ellos entrenaban usando la espada de madera, objetos casi de juguete, ¿verdad? Hechos de mimbre, una espada de madera. Y generalmente esos objetos pesaban aproximadamente el doble de lo que pesaban las espadas y los escudos normales. La idea era que si el aprendiz podía usar hábilmente esos objetos más pesados en su entrenamiento, entonces tendría una ventaja al usar las armas reales, las cuales eran mucho más ligeras en comparación. Bueno, después de todo su entrenamiento y de tener así extensamente una manera como usar estas armas de madera, los soldados se distribuían en parejas para un entrenamiento adicional en técnicas de combate y de movimiento. Era como lo hacían. Es obvio, ¿verdad? No se puede empezar a usar una espada así, nada más sin haber conocido, sin haber tenido un entrenamiento. Así nosotras también debemos practicar y entrenar y ser hábiles en el uso de la espada, que es la palabra de Dios. La ignorancia es muy peligrosa. No podemos quedarnos nada más con el versículo que recibimos para conocer el Evangelio y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No podemos quedarnos con eso. Necesitamos más y más y más de la palabra de Dios. Mire Marcos 12:24, cómo les dijo Jesús: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado, ¿verdad? Con que andemos errando en la vida por ignorancia de la palabra de Dios. El autor de Hebreos nos dice que con el pasar del tiempo debemos ser más competentes y aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios hasta que seamos capaces de usarla para discernir entre el bien y el mal. Mire cómo lo dice en Hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este nivel de habilidad llega una vez que estamos entrenadas para usar la palabra de Dios. Tenemos que estar familiarizadas con la Biblia y debemos tener nuestros sentidos espirituales agudizados para poder utilizar plenamente esta importantísima pieza del armamento que Dios nos da. Y esto depende ¿de qué? ¿Sabes qué? Depende de una decisión personal, de mi decisión de estudiar en forma más profunda la palabra de Dios, hasta que llegue a ser una persona competente o hábil en el uso de la espada. Fíjense en la actitud que el salmista muestra cuando habla de la palabra de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es una decisión.
Esta es la misma actitud y enfoque que debemos tener hacia la palabra de Dios, que nos ayuda a convertirnos en verdaderas guerreras espirituales. Debemos tener hambre de la palabra y debemos ser disciplinadas en el estudio de la palabra. Mire que en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos tantas oportunidades para estar estudiando. Tenemos nuestro instituto bíblico y ahora hasta hago publicidad, ¿verdad? Porque estamos por comenzar cursos, entonces inscríbete, hermana. Si no estás inscrita en el instituto bíblico, escribe al correo de nuestra iglesia e inscríbete al instituto. Es importante que estemos estudiando las escrituras. Si no estás en una zarza, conéctate a una zarza también, conéctate a todas las transmisiones de nuestra iglesia, los cultos de domingo, de miércoles, de sábado. Estudiemos, sobre todo en tu casa, tú ten tu devocional personal, un comentario bíblico, una libreta de apuntes. Debemos ser disciplinadas hasta que lleguemos a ser hábiles en el uso de nuestra espada. Que la palabra de Dios sea nuestro expertise. Si conoces esta palabra en inglés, que tiene como muchos significados así, solamente en español una sola, como que no alcanza a decirnos qué es el expertise, que es como la habilidad, la competencia, la pericia de una persona. ¿Cuál es su mejor habilidad, su mejor pericia, su expertise? Que sea la nuestra, la palabra de Dios, nuestra mejor habilidad. Y número 4, la palabra que esgrimo para ser inmune. Vimos primero inspirada por Dios, Dios la pone a nuestro alcance. Después vimos que es lo que necesitamos para vencer en nuestras batallas interiores, que tiene ese poder. Vimos que debemos estudiarla, que debemos aprenderla. Y luego, una vez que tenemos todo esto, bueno, pues usarla en nuestra vida diaria, porque la palabra de Dios es mi arma y mi estrategia en la batalla. No hay más. Mi arma y mi estrategia, todo es la palabra de Dios. Como creyente en el Señor, eso es lo que conforma mi forma de pensar. Es importante tener una estrategia de previsión y ventaja para no ser tomadas por sorpresa. Debemos estar listas con nuestra espada para responder a todo ataque. Para responder, por ejemplo, decía Pedro a quienes nos pregunten. Decía en 1 de Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Con qué respondemos ante los ataques del enemigo? ¿Con qué respondemos ante toda pregunta? Somos débiles y vulnerables, pero tenemos un arma súper poderosa, siempre exacta, siempre certera, la palabra de Dios, que nos da las respuestas para responder a todo ataque sorpresivo del enemigo, a toda pregunta, a toda duda, a toda cuestión. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que precisamente Él nos enseñó cómo usar la palabra de Dios, cómo empuñarla y manejarla como nuestra arma defensiva. Cuando fue tentado en el desierto, Cristo recurrió a la palabra para contrarrestar los ataques del enemigo. En Mateo 4 leemos este pasaje importantísimo de la vida del Señor Jesús, la tentación en el desierto. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía muy bien que Jesucristo era el Hijo de Dios. No obstante, empezó cada uno de sus ataques diciéndole, si eres Hijo de Dios, porque quería distanciar a Cristo de la estrecha unión que tenía con el Padre y minimizar el hecho de que Él estaba allí para hacer la voluntad del Padre. En cada ataque, Jesús usó las Escrituras para defenderse y refutar estas artimañas. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Esta es una cita de Deuteronomio 8:3 y muestra cuáles eran realmente las prioridades del Señor Jesucristo. Y luego Satanás continuó atacando a Jesucristo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Fíjese, incluso es una cita bíblica que usó mal intencionadamente el enemigo, incompleto, porque el Salmo 91, 11, 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. La idea que transmite este Salmo es que Dios enviará a sus ángeles para protegernos cuando sea necesario, no que debamos lanzarnos desde grandes alturas solo para ver si Dios nos salvará. Pero Jesús pudo ver cuál era la táctica de Satanás y le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es una cita de Deuteronomio 6:16. Y Satanás hizo un último intento. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos que el propósito de todos estos ataques era que Jesús adorara a Satanás en lugar de a Dios. Una vez más, la respuesta final la encontramos en el siguiente versículo que proviene de la Escritura. En Mateo 4:10 el Señor respondió y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es una cita de Deuteronomio 6:13. Jesús usó citas del Antiguo Testamento y le dijo en cada ocasión, escrito está. En cada ocasión Jesús demostró con gran maestría un profundo conocimiento de la Escritura para detener y desviar los ataques del enemigo. Lo que usó en cada tentación fue la palabra de Dios, simplemente. ¿Qué ejemplo magistral nos da el Señor de cómo usar la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, la palabra de Dios para todos esos ataques? No le demos vueltas al asunto y para nuestras luchas apliquemos la palabra de Dios. Que sea el lenguaje con que enfrentemos al mundo. La espada de Dios es la palabra adecuada para cada situación. Cuando tenemos desánimo, cuando estamos cansadas, cuando tenemos temor. Mira, por ejemplo, una cita para cuando tenemos ánimo. Recuerda, Mateo 14:27, que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O el Deuteronomio 31:6 que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos pasajes de la Escritura no tenemos al respecto, verdad? Del ánimo. Cuando estamos desanimadas, ¿qué usemos? La palabra de Dios. Cuando tenemos miedo, la palabra de Dios, dice en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y cuando tenemos escasez, ¿a qué recurrimos? La palabra de Dios que también nos da esperanza. Habacuc 3:17 y 18, por ejemplo, ¿verdad? Que ese que habla de que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando nos falta la esperanza y cuando necesitamos recobrar la fuerza, cuando tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, cuando tenemos problemas de identidad, cuando tenemos miedo del futuro, cuando tenemos tentaciones, cuando tenemos decisiones que tomar, cuando hay adversidad en nuestra vida, etcétera, etcétera. Palabra y palabra de Dios que debe de ser la que nos alumbre, esa espada del Espíritu que tiene que ser el ancla en la que nosotros nos sustentamos todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos. La palabra, vamos a ver el recuento de los puntos de esta mañana, la palabra que es inspirada por Dios para hacerme inmune, la palabra que penetra mi espíritu para hacerme inmune, la palabra que aprendo a manejar con eficiencia para ser inmune, la palabra que esgrimo para ser inmune. Tomemos esa espada del Espíritu, amadas, que sea nuestra arma. Ya tenemos todo el outfit, pero ahora necesitamos tener bien empuñada esa espada del Espíritu para que nos dé victorias en todas nuestras batallas. Oremos, hermanas. Gracias, bendito Dios, por el estudio de esta mañana, porque nos recuerdas de la importancia de tu palabra, Señor. Que como creyentes, hijas tuyas, seamos disciplinadas en el estudio de la palabra y que también, Señor, también seamos inteligentes para recurrir en todo momento, en toda decisión, en toda situación de nuestra vida a tu preciosa palabra, que venga a iluminarnos y a levantar nuestras vidas, que nos guíe, Señor. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amadas hermanitas lindas, pues terminamos nuestro estudio del día de hoy. Ya nos falta un elemento nada más de la armadura, lo estaremos viendo la próxima semana. Las invito a que estén conectadas a todas las transmisiones de nuestra iglesia y nos vemos el próximo martes. Las amo, Dios les bendiga. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante estar en contacto contigo toda la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8, a las 10 y a las 12 del día. La Iglesia Infantil transmite su clase a las 8 de la mañana. Y la Magna Unión de Jóvenes tiene su reunión virtual a las 5:30 p.m. Los lunes y los jueves despertamos con el programa Café con Leche y Adoración a las 8 de la mañana con el hermano Tony Leal. Los lunes a las 7 de la noche tenemos los cuentos con el paz. Seguimos con la serie Cuentos Breves con enseñanzas eternas. Los martes, las mujeres Oreb tienen su reunión virtual a las 9:30 con el tema Inmunes con la armadura de Dios. Por la noche, a las 8, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille. Y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Comparte tus peticiones y tus gratitudes. Los jueves tenemos las practienseñanzas con Somos Todos a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. ¡Conéctate! Los viernes a las 6 de la tarde tenemos tarjeta infantil vía Zoom. Si quieres más información, llama a la oficina de la iglesia. También el viernes a las 8:30 de la noche tenemos el programa Radio Oreb. El sábado a las 12 del día comenzamos una nueva serie de sermones. Teología de la muerte, aprendamos a vivir, a cargo del Paz Gilberto Gutiérrez. A las 2 de la tarde tenemos el programa musical Adora Más Compartiendo Vida. Todos los días tenemos el devocional con el Paz. También puedes inscribirte a una zarza o al discipulado bíblico de nuestra iglesia. Membresía, venid y ved y cursos avanzados. O si lo prefieres, puedes inscribirte al Seminario Teológico La Gran Comisión, donde recibirás capacitación avanzada para el ministerio pastoral. Si necesitas más información, escribe al correo de la iglesia. No te pierdas de nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.
Participa con el hashtag SoyInmune. Mantengámonos conectados. Démosle like. Y compartamos.